firme por la patria. Chao. Claudia López, candidata presidencial. Doctora Claudia López, buenos días. Néstor, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Blue. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que le pasó a Maduro este fin de semana, sobre la intervención militar de Estados Unidos? Pues, Néstor, con lo que se ha sabido todos estos días, yo creo que es un alivio para Colombia y para todos los demócratas del mundo que un narcodictador como Nicolás Maduro esté hoy respondiendo ante la justicia norteamericana, donde tenía procesos judiciales pendientes desde el año 2020. Sin embargo, tenemos que pensar con cabeza fría qué sigue que le sirva a Colombia. Lo cierto es que lo que se ha estado conociendo en estas horas es que en esencia el gobierno de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con otros chavistas y con otros maduristas para mantenerlos en el poder a cambio de llevarse a Maduro. Y está anunciando, digamos, que va a estar manejando Venezuela, en esos términos lo puso el presidente Trump, hasta que se logre hacer una transición democrática. Y se ha hablado de un plazo de unos 2 o 3 meses, según lo dijo ayer en una comunicación de prensa el secretario de Estado Rubio. ¿Por qué todo esto es importante? Primero, porque aquí no ha habido ninguna invasión. Segundo, porque lo que hubo fue un acuerdo del gobierno Trump con otros maduristas para mantenerlos en el poder mientras se llevan a Maduro y mientras se supone que hay una transición democrática. De que se haga esa transición democrática efectivamente, que haya elecciones libres en Venezuela y que se restablezca un gobierno elegido por los venezolanos y no una colonia extranjera, también depende del futuro de Colombia. Colombia lo que necesita es democracia. La prioridad de Colombia, en mi opinión, y como candidata a la presidencia de la República, es que Colombia lo que necesita es que haya democracia. Sustituir un madurista por otro madurista y mantener el régimen narcocriminal y dictatorial de Maduro no le conviene a Colombia. De manera que no se trata de que mantengan un gobierno narcocriminal solo que le dé más petróleo a los Estados Unidos, lo digo con toda claridad. Eso no le sirve a Colombia, claramente no le sirve a Venezuela. Y que se resuelva o no en ese sentido, en el sentido de unas elecciones libres y un gobierno democrático que garantice los derechos de los venezolanos y seguridad, estabilidad y democracia también para Colombia, pues es lo que esperamos que ocurra en los próximos 3 meses. Sí, doctora Claudia, usted conoce personalmente a María Corina Machado. Creo que estudió con ella, ¿verdad? Sí, señor, yo soy amiga de María Corina desde hace muchos años. Estudiamos juntas en la Universidad de Yale en Estados Unidos en el año 2009 y desde entonces hemos mantenido una amistad muy, muy estrecha. Ok, quiero preguntarle por qué usted y yo compartimos esa admiración, ese respeto, el cariño hacia la figura de María Corina Machado. ¿Usted entiende que Estados Unidos haya sacado, por lo menos de momento, de la fórmula de transición a María Corina Machado como la están sacando? Pues no, me sorprende, Néstor, me sorprende y no es lo que los demócratas del mundo y de Colombia esperábamos. María Corina ha sido la mujer más valiente del universo. Ha defendido de manera pacífica a su país, a su democracia, en reconocimiento a esa valentía, a ese carácter democrático y a esa lucha pacífica. Se ganó el Premio Nobel de Paz este año. De manera que a mí me sorprende, no me gratifica para nada. Me parece además que pone en riesgo la vida de María Corina. Me parece increíble que el gobierno de los Estados Unidos, 3 días después de su intervención, no esté pidiendo la liberación expresa de todos los presos políticos en Venezuela. Van a permitir que el gobierno títere de Maduro que pusieron a cargo de la señora Delcy Rodríguez siga teniendo más de 800 presos políticos torturados en Venezuela. Es lo mínimo que se le debe exigir en este momento a ese régimen, que libere a todos los presos políticos. Entonces, Néstor, me sorprende, solo lo entiendo, según lo aclaró en la rueda de prensa del sábado de ayer, antier tal vez, el secretario de Estado, en el sentido de que a Estados Unidos no le sirve, ciertamente a Colombia menos, que se arme una especie de caos criminal, que debe haber una transición. Que el chavismo pues lleva más de 25 años en el poder, Maduro más de 10, y que para garantizar que no haya un caos criminal desordenado, se necesita cierta transición que involucre a personas del régimen actual hasta que haya un gobierno democrático. En ese sentido y solo en ese sentido,
entiendo que evitar un caos Ok. criminal y desordenado es necesario. Claro, No le el conviene a sentido de lo de Colombia Marco tampoco. Rubio es puro pragmatismo. Hay que hacer la transición con los que están en el poder, ¿no? En eso tiene razón. Es un pragmatismo que tiene razón, pero es un pragmatismo que no puede ser cínico. Si es un pragmatismo democrático, en el sentido de se necesita de cierto acuerdo para hacer una transición pacífica, ordenada, que no caigan manos criminales, que no aproveche el tren de Aragua, el ELN, el cartel de los soles, en fin, que no son ningunas peritas en dulce, obviamente, que van a tratar de aprovechar cualquier momento de inestabilidad para generar más caos, para generar violencia. No ha habido violencia en estos 3 días en Caracas y en Venezuela. Eso es una buena señal de que, digamos, esa contemporización temporal para hacer una transición ordenada y no caos criminal se haga en Venezuela. En ese sentido, yo lo entiendo, aunque me sorprende, digamos, me parece en todo caso innecesario hacer eso que acabo de decir, una transición ordenada y no criminal ni caótica en Venezuela, en nada se contraponía a respetar y exaltar a María Corina. Es lo menos que se merece María Corina y toda la gente que ha luchado en Venezuela por la democracia, los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, o insisto, los que siguen presos y deberían ser liberados hoy mismo. Es lo mínimo que se le debería exigir a ese régimen. ¿Qué lectura le da usted, doctora Claudia López, al hecho de que, sumado a lo que usted nos dice que es cierto, no ha dicho una sola palabra ni el presidente Trump ni el secretario Rubio sobre la exigencia para que sean liberados los presos políticos? El hecho de que haya concentrado el presidente Trump el sábado gran parte de su rueda de prensa en el tema petrolero. Para él, reconstruir Venezuela se traduce en reconstruir la infraestructura petrolera. ¿Eso hacia dónde nos puede llevar? Mire, el gobierno de los Estados Unidos está teniendo una oposición, digamos, franca, no una hipocresía democrática. Yo eso, digamos, aunque me disgusta, lo celebro, pues porque creo que la hipocresía es peor. Están diciendo con absoluta claridad y de frente qué es lo que les importa. Para ellos, qué define el interés de los Estados Unidos. Y claramente es reconstruir la infraestructura petrolera y mantener el flujo de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos y hacia el resto del mundo. Ese es su principal interés estratégico. Lo han dicho de todas las formas. Mencionaron la palabra petróleo más de 20 veces y no mencionaron prácticamente, creo que una sola, la palabra democracia. Así que para Colombia el interés es la transición democrática. Ese es nuestro principal interés. Pero para Estados Unidos es el negocio petrolero su principal interés. Y lo han dicho con toda claridad. Y aunque pueda sonar cínico, yo celebro la franqueza, porque pues la hipocresía nos serviría menos. Sin embargo, también lo mencionaron, que van a hacer una transición. La palabra transición sí la han dicho. Los 2 o 3 meses lo dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer en este momento como colombianos es coordinar desde nuestra Cancillería y con los demás países de América Latina que en efecto haya una transición democrática en máximo 3 meses en Venezuela. Porque lo quiero decir con toda claridad, que el gobierno de los Estados Unidos, por su codicia petrolera, simplemente mantenga un gobierno criminal madurista, pero sometido a Trump para que venda petróleo, no le sirve a Colombia. No le sirve. No solo es que es inaceptable a nuestros principios democráticos, es que no nos sirve a nuestro interés nacional. Lo que le sirve a Colombia para la seguridad, para enfrentar al ELN, a las disidencias de las FARC, a los carteles del narcotráfico, para que haya seguridad en la frontera, para que no continúe una ola migratoria por pobreza y por sometimiento dictatorial en Venezuela, es que se restablezca la democracia, que haya una convocatoria a elecciones libres y garantizadas por el mundo libre en Venezuela, a las que se pueda presentar cualquier venezolano, entre ellas María Corina Machado, que no pudo ser candidata porque se lo impidió al régimen de Maduro de manera dictatorial y abusiva. Bajo unas elecciones con garantías de libertad, María Corina debería poder ser candidata y muy seguramente por la voluntad mayoritaria de los venezolanos podría ser presidenta. Así que hay un enorme nivel de incertidumbre. Yo simplemente diría que el gobierno de los Estados Unidos haya ejecutado una orden judicial contra Nicolás Maduro es una buena noticia para Colombia y para los demócratas del mundo. Que el gobierno de los Estados Unidos planea hacer una transición en máximo 3 meses para que haya nuevamente democracia y estabilidad en Venezuela sería una buena noticia para Colombia. Que el gobierno de los Estados Unidos, por codicia petrolera,
prefiera después de estos 3 meses mantener un gobierno títere y criminal madurista en Venezuela, sería la peor noticia para Colombia, la peor. Y lo que nosotros tenemos que hacer con los canales institucionales y también con los canales de la sociedad civil colombiana, etcétera, es dejarle claro a Estados Unidos cuál es nuestro mejor escenario, cuál es nuestro peor escenario y en qué condiciones puede contar con Colombia. Ni para sostener un gobierno títere criminal, ni para que se roben la renta petrolera cambiándola de manos, podrán contar con Colombia. Eso no solamente es inaceptable a nuestros principios democráticos, sino a nuestro interés nacional. Y mi deber como ciudadana, y mucho más como presidenta de Colombia, es proteger los intereses nacionales de los colombianos. Cayó Maduro, pero obviamente la crisis está lejos, lejísimo de resolverse. Doctora Claudia López es candidata presidencial en Colombia. A usted, a los suyos, feliz año. Gracias por acompañarnos esta mañana. Igualmente, Néstor, y tratemos todos de actuar con cabeza fría, con serenidad, con el patriotismo que requiere este momento para que tanto Colombia como Venezuela tengan regímenes democráticos y libertad. Déjeme hacerle una pregunta, ya que menciona lo de la serenidad. La amenaza del presidente Petro esta mañana de volver a las armas, ¿a usted cómo le pareció? Pues igual de inaceptable como la amenaza del presidente Trump al presidente Petro. Yo sí quiero reclamar aquí un poquito de madurez, un par de señores que son presidentes de una nación, el uno de la nación más poderosa del hemisferio occidental. Esto no se puede andar haciendo como una amenaza a ver quién se levantó pues con el nivel de testosterona más alto en Twitter. Aquí estamos tratando de manejar personas, ciudadanos que requieren protección, que requieren seguridad, que requieren en este momento de tensión certidumbre. Así que ni amenazas de un lado, ni amenazas del otro. Colombia y Estados Unidos, trascendiendo sus gobiernos, tenemos una historia de relación común y esa historia debe respetarse y debe honrarse. El interés prioritario de Colombia en este momento es mantener la estabilidad y seguridad de nuestra frontera, de nuestra gente y asegurar que se restablezca la democracia en Venezuela y que continúe sin sobresaltos el proceso democrático en Colombia. Así que serenidad, señores, que lo que se necesita es madurez y no esta altisonancia. Lo que pasa es que pedirle madurez a este par de pirómanos parece imposible. Doctora López, gracias. Feliz día y feliz año. Es lo que debemos hacer. Chao. Un feliz año. Chao. Un feliz año. 9:10 minutos en Mañanas.